Aquí en la documentación tenemos un ejemplo de cómo podemos acceder a la solicitud del usuario, que sería a través de la clase request. Por lo tanto, vamos a añadir esta directiva use a nuestro controlador para poder usar la clase request. Y al menos en esta ocasión vemos que no es necesario porque ya venía cuando creamos nuestro controlador. Eso es porque es bastante común usar esta clase. Para usarla, aquí vamos a recibir un objeto request de esta clase. Y haciendo uso de este objeto, nosotros vamos a acceder a los valores que nos da el formulario. Por lo tanto, podemos hacer uso de request y hacer uso del método input para acceder a un campo en base a su name. Me refiero a este name que hemos establecido anteriormente aquí. Por lo tanto, vamos a tomar por ahora la severidad de esta manera. Y simplemente vamos a devolver este valor. Aquí vamos a escoger la severidad alta, vamos a presionar registrar y aquí tenemos el valor de la severidad alta, que es la letra A. Nosotros también podemos hacer uso del método all. Este método nos va a mostrar todo lo que contiene el objeto request. Por ejemplo, si actualizamos, aquí se ha formado un JSON con la data que recibimos del formulario. Esto es por cada vez que se hace return de un objeto, Laravel lo va a convertir a un JSON. En Laravel, cuando queremos imprimir valores, lo más usual es que usemos el método dd. Este método nos permite ver con detalle la información que tiene una variable. El método dd también le añade cierto formato para que sea fácil su lectura. Y aquí podemos ver toda la data que viene desde el formulario. Ahora que me doy cuenta, nosotros hemos creado la clase incidencia como incident, pero esto de aquí en español vendría a ser incidente, no incidencia. De todas formas, vamos a continuar para evitar hacer más cambios. Importamos el modelo de la incidencia que vamos a usar y entonces aquí vamos a crear. Para registrar, una forma es hacer uso de la clase y el método create, como ya hemos usado anteriormente en los headers. Otra forma también es que creemos una variable instanciando un objeto de la clase que queremos crear y luego asignemos nosotros el valor que va a tener para cada campo. Por ejemplo, para lo que es la severidad, le podemos asignar su valor de esta manera. Tomamos el valor desde el formulario, desde la petición que nos llegó, y así vamos asignando cada atributo para finalmente guardar cambios. Este método save hará finalmente el insert en la base de datos. Si nosotros repetimos esta asignación para cada atributo, es decir, para Category ID, Severity, Title, Description, podríamos crear desde ya nuestra incidencia. En algunas ocasiones también podemos combinar este request all con el método create, porque el método create requiere un array y este request all contiene un array. Entonces, hay ocasiones en que esto se pasa directamente aquí y registramos nuestro incidente en una línea, pero en nuestro caso no lo haremos así porque queremos que cuando la categoría tenga el valor 0 en la base de datos se guarde como null. De caso contrario obtendríamos un error porque como esto es una clave foránea estaría buscando a la categoría con ID 0 y no conseguiría encontrarla. Nosotros lo que podemos hacer es hacer uso de este operador que es similar al operador ternario, pero no es exactamente el operador ternario. Esto de aquí va a evaluar esta expresión. Si se evalúa como falsa, usará este valor. Y si no se evalúa como falsa, entonces usará el mismo valor que está aquí. Por ejemplo, si en categoría ID escogemos general cuyo valor es 0, va a usar null. En cambio, si escogemos otra categoría, va a usar el ID de esa categoría, dado que no se evalúa como false. De esta forma, solamente cuando escojamos general cuyo valor es 0,
usará. Y como se observa, aquí tenemos más código, pero ha sido ignorado gracias a que dd es útil para imprimir un valor y luego detener la ejecución. Aquí en nuestro controlador nosotros podemos añadir validaciones en la parte superior y luego, solamente si es que las validaciones han pasado, registrar la incidencia para finalmente devolvernos a la vista en que estábamos o hacer una redirección a otra ruta. En este video solamente vamos a cubrir el registro de la incidencia y lo que ocurre después, pero la validación lo veremos luego con más detenimiento. Luego de haber registrado, por ahora, queremos que el usuario sea redirigido a la página a la que se encontraba. Por eso hacemos return del método back. Pero hay que tener en cuenta algo antes de hacer nuestro registro. Aquí, cuando creamos la clave foránea para la categoría, no hemos determinado que esta categoría puede tener un valor de null. Por eso es que le agregamos nullable, para que de esta forma esta clave, que es foreign key, pueda adoptar el valor null. De caso contrario obtendríamos un error, porque siempre nos va a exigir que le pasemos una categoría que existe y que no es null. Como ya hemos hecho en ocasiones anteriores, volvemos a ejecutar las migraciones y asimismo los headers. Al actualizar, ahora ya podemos hacer nuestro primer registro. Al dar clic, se debería registrar y debería devolvernos a esta misma página. Y aquí obtenemos un error similar a lo que estábamos solucionando antes. No podemos darle a Level ID el valor de null. Nos va a exigir que esto se asocie con un nivel, con un cliente y con alguien de soporte que lo va a atender. Inicialmente, cuando la incidencia se crea, nosotros no la vamos a asignar a alguien de soporte, simplemente la vamos a poner en el primer nivel. Y luego, alguien de ese nivel va a decidir resolver la incidencia. Por eso es que aquí le pondremos nullable. Ahora sí, el cliente ID, esto sí le podemos asignar, porque es el ID del usuario que está creando la incidencia. Pero el level ID deberíamos asignarlo también, al menos por ahora no podemos hacerlo, porque no creamos niveles. Por lo tanto, le pondremos que puede admitir un valor de null por ahora. ¿Cómo le asignamos aquí el client ID? Pues simplemente sería el ID del usuario que está autenticado. Eso ya lo hemos visto anteriormente, que es hacer uso de auth, user y obtener el ID del usuario autenticado. Ustedes dirán, pero si es que no hay un usuario autenticado, eso de aquí será null y obtendremos error. Eso no va a ocurrir nunca gracias a este middleware, que cuando la sesión caduque o cuando no hay una sesión activa, el usuario va a ser redirigido al login y por lo tanto nada de esto llegaría a ocurrir, dado que el middleware se encuentra antes de llegar al controlador. Luego de ejecutar las migraciones, vamos aquí a actualizar. Y como se observa, hemos sido devueltos a esta página gracias al return back que añadimos antes. En nuestra base de datos, en la tabla de incidencias, encontramos el título y la descripción que añadimos, asimismo la severidad, el valor de la categoría y el nivel en null, el cliente, que es el usuario que ha registrado, y todavía no hay alguien de soporte atendiendo la incidencia. En el video que viene vamos a validar estos datos para que se exija un título y una descripción, porque por ahora lo hemos escrito, pero podríamos no haberlo ingresado y se guardaría una cadena vacía.